Momento para analizar la actualidad en este ratito de tertulia sobre el Parlamento. Saludamos a Luz Reverón del Partido Popular. Luz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días. Encantado de saludarte. Y también a Marcos Vergás del Partido Socialista. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, José Luis, muy buenos días, Rebeca. Bien, todo muy bien, la verdad, por la isla de Lanzarote. Bueno, pues todo listo para arrancar. Que antes de comenzar a abordar los temas para este ratito de tertulia, empezamos por algunas de las propuestas que van a llevar al Parlamento o de lo que se va a hablar, ¿no? Que sea más contundente o de peso por cada formación política, en el caso Luz del Partido Popular, que es lo que tienen preparado ya para este martes y miércoles. Hombre, yo considero que lo más importante que vamos a ver en este pleno es el decreto ley, es la convalidación del decreto ley sobre la agilización de las licencias urbanísticas, ese decreto ley tan esperado por muchos sectores, sobre todo a ver si somos capaces, bueno, pues con este decreto ley de agilizar en la medida de lo posible esas licencias tan necesarias pues, para construir viviendas. Una necesidad que todos tenemos en Canarias. Está claro que tenemos una emergencia habitacional. Está claro que Canarias lleva sufriendo esta emergencia habitacional no hace un año ni dos. Hace mucho tiempo que Canarias lleva, pues bueno, padeciendo esta situación. En estos momentos está la situación tan tensa que es verdad que no hay viviendas, que las pocas viviendas que hay están a unos precios totalmente desorbitados, que nadie puede. Yo tengo una persona que me dice mucho, o pagas el alquiler o comes. Las dos cosas prácticamente es inviable. Y por eso, pues bueno, desde el Gobierno de Canarias están trabajando en muchísimas medidas. Esto no es la única, pero están trabajando en muchísimas medidas. Y una de ellas, en este caso, es este decreto ley que vamos a ver y que creo que es tan importante. Tengo otros asuntos que Sí, vamos a llevar directamente desde el Partido Popular, sí. pero creo que este es El principal. el principal, sí. Marcos, en el caso del Partido Socialista, ¿qué van a abordar en el Pleno? Hombre, son innumerables los asuntos que se llevan a la sesión plenaria del martes y miércoles. Evidentemente, el apartado de control al gobierno es fundamental por parte del principal partido de la Cámara, que es el Partido Socialista, por aquello de haber ganado las elecciones. Y vamos a preguntar, por ejemplo, al gobierno por las próximas manifestaciones que habrán el 18 de mayo en un grito de parte de la ciudadanía de la necesidad de establecer límites a nuestra principal industria, que es el turismo, donde somos capaces de hacer muchas cosas bien, pero que evidentemente necesitamos cualificar ese modelo para repartir, distribuir mucho mejor la riqueza entre el conjunto de ciudadanos y entre aquellos que hacen posible precisamente esta industria tan exitosa en Canarias, pero que desde luego no podemos seguir creciendo ad infinitum. Estamos ya casi 18 millones de turistas al año en el año 2024. Necesitamos adoptar medidas sobre eso. Le vamos a preguntar al gobierno, además, en una semana un tanto especial, porque Coalición Canaria parece ser que ya está viendo incluso la luz para valorar la posibilidad de establecer una ecotasa o un impuesto turístico a la pernoctación, ¿no? Con declaraciones recientes desde Coalición Canaria Tenerife aplaudiendo la posibilidad de establecer un impuesto turístico en dicha isla. Además, en una propuesta que es un calco, si me permite, a la que llevamos al Parlamento Canario recientemente y en diversas ocasiones y que contó con el rechazo, además de Coalición Canaria y de Partido Popular. Así que esa será una de las cuestiones que abordemos en la sesión plenaria de martes y miércoles en todo el mundo. Bueno, como Marcos ha abierto fuego, Luz, empezamos por ese tema, esa propuesta de coalición canaria, tasa turística, en principio en Tenerife, pero parece que en el Congreso en el día de ayer parece que también tienen la idea de poder llevarla, ¿no?, al resto de islas, y por parte del Partido Popular, ya ha dicho el propio presidente de la formación, que no lo ven. En este caso No. supongo que se mantienen, ¿no?, en esa idea ustedes. Sí, sí, nos mantenemos. Vamos a ver, nosotros nos mantenemos siempre en los mismos criterios. Coalición Canaria, por supuesto, yo no voy a entrar ni en el Partido Socialista en que ellos cambien o no de opinión. Nosotros lo tenemos muy claro. O sea, vamos a ver, nosotros no estamos aquí para imponer impuestos a los ciudadanos, que bastante les cuesta ya, como he dicho antes, llegar a final de mes para encima. Tacharles y sobre todo freírles a impuestos, que es lo que ha hecho, no nos olvidemos, el gobierno de Pedro Sánchez, que en estos momentos nos ha freído a impuestos. Esa realmente es la situación actual. Desde el punto de vista de ese impuesto por la pernoctación, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Podríamos estar de acuerdo, siempre y cuando se estudie, evidentemente, como todo, una tasa pero que tenga un carácter finalista. Por ejemplo, pues hombre, si subimos al Teide, el Teide es un espacio que hay que proteger, que hay que cuidar, y si ese dinero se puede destinar únicamente
no para el conjunto de todos, sino simplemente para conservar y mantener ese espacio natural tan idílico como el que tenemos en Tenerife, pues bueno, pues sí, pero siempre lo digo, siempre hay que estudiarlo. Y eso sí, nada de impuestos, sino una tasa, pues como hacemos, por ejemplo, cuando se va a Lanzarote y vas a visitar los Amigos del Agua y pagas una tasa por entrar a visitarlos, ¿verdad? Con una diferencia de si eres residente o no eres residente. Pero eso sí, porque tiene un carácter finalista. Pero impuestos no. Ya impuestos para eso tenemos a Pedro Sánchez. Marcos. Hombre, lo primero agradecer la referencia a la isla de Lanzarote y esas maravillas que son los centros turísticos. Y en cuanto a los cambios de criterio, mire, el Partido Popular en Baleares comentaba que llegar al gobierno sería sinónimo de quitar el impuesto turístico a las pernoctaciones que rigen dicha comunidad autónoma. Y sin embargo, el Partido Popular que gobierna en Baleares no lo ha hecho. Todo lo contrario, se da golpes en el pecho, incrementa el tipo impositivo aplicable a dicho impuesto y además vende las bondades de las inversiones que están acometiendo con cargo a esos impuestos que están recaudando por la pernoctación de los turistas en una corresponsabilidad, yo creo que razonable, de quien nos visita pues a las islas, en este caso a las Baleares, pero en nuestro caso a las Islas Canarias. Y en cuanto a las subidas de impuestos, si hubo un gobierno que subió los impuestos en España fue el de Mariano Rajoy, que además entró a gobernar en el año 2012 diciendo que bajaría la presión fiscal de este país, en una cuestión que no nos sorprende, porque también el Partido Popular en Canarias, junto con Coalición Canaria, como promesa solemne ante todos los canarios, dijo en el año 2023 que bajaría el IGI del 7 al 5%, ya llevan 2 presupuestos, van camino del Ecuador, del mandato legislatura, sin embargo esa rebaja del IGI del 7 al 5%, Luz, permíteme, pero no se la ve ni de lejos. No, no se le ve porque me alegro que hayas hecho referencia a que el gobierno de Canarias ha sacado 2 presupuestos, porque es una obligación constitucional, cosa que Pedro Sánchez todavía no lo tiene claro. O sea, no nos olvidemos que Pedro Sánchez entró en el año 2018 a gobernar y solo ha sacado 3 presupuestos, si mal no recuerdo. Por tanto, vamos a ver. No se puede bajar los impuestos si no tenemos un techo y sobre todo si no tenemos un panorama presupuestario que no lo marca Canarias, lo marca el gobierno de Pedro Sánchez. No nos olvidemos porque estas son las reglas de juego que entre todos nos hemos dado. Por tanto, es muy fácil decir, ustedes prometieron y efectivamente hemos podido hacer pequeñas rebajas fiscales allá donde podemos, pero evidentemente del pasar del 7 al 5%, para eso necesitamos otra serie de medidas que tienen que venir, ese marco presupuestario tiene que venir dado por el gobierno de España. Por otro lado, ha sacado el tema de que mi partido en Mallorca, en Baleares, pues mantiene ese impuesto de la pernoctación. Por favor, no me compares el turismo de Baleares con el turismo de Canarias porque no tienen nada que ver. Nosotros tenemos un turismo los 12 meses del año y Baleares no lo tiene. Pero en cualquier caso, yo estoy hablando del Partido Popular en Canarias porque estoy hablando de Canarias, no estoy hablando de Baleares. Bueno, varias cuestiones. Yo a Luz le pediría, igual que al Partido Popular, que antes de lanzar una promesa solemne en tiempo de campaña electoral, valorara mucho ese tipo de anuncios, porque luego cuesta mucho tener que explicárselo a la ciudadanía que 2 años después, y habiendo dejado de ejecutar más de 1.000 millones de euros en el presupuesto del 2024, no hayan cumplido con dicha promesa electoral. Y en cuanto a la ausencia de presupuestos en el Estado, ya nos gustaría contar con un partido con sentido de Estado, como debería ser el Partido Popular, que tendiera la mano, en este caso al gobierno de Sánchez, para sacar las cuentas de la nación. Sin embargo, estamos ante un Partido Popular que, lejos de ese sentido de Estado, que yo quiero pensar que todavía quede un poquito en las filas populares, lo que pretende es que caiga España, que nosotros la recogeremos. Y en esa tesitura están. Y lamentablemente así es muy difícil construir país cuando un partido con vocación de gobierno y que ha gobernado esta nación está más en tesis destructiva que en tesis de tender la mano para sacar, por ejemplo, las cuentas del 2025 en este país. Luz, en este caso sí quería introducir dentro de este debate precisamente si esto va a suponer pues una erosión en el pacto de gobierno. Lo digo porque, claro, quedan 2 años y si la lucha va a ser dentro del gobierno de tasa sí, tasa no, no sé hasta qué punto esto entre ustedes puede generar cierta desavenencia. Hay un programa y sobre todo un acuerdo entre las partes que han conseguido pues en este caso pues conformar gobierno, ¿no? Y eso no se encuentra. Por eso he empezado diciendo, oye, cada partido, no he hablado del gobierno, cada partido puede apostar por lo que considere lo más oportuno en un momento oportuno. Ya yo les he dicho cuál es la postura del Partido Popular en Canarias.
Pero sí me gustaría decir, porque como Marcos me ha vuelto a lanzar la mano diciéndome que, bueno, parece mentira que el Partido Popular no somos un partido de Estado, sí quiero empezar como ha empezado hoy Marcos. Vamos a ver. Quien ganó las elecciones a nivel nacional fue el Partido Popular, no fue el Partido Socialista. Y el Partido Socialista, con quien hizo migas para poder entrar a gobernar, pues fue con los proetarras, con los independentistas catalanes, etcétera, etcétera. Será a ellos a quien tiene que pedirle cuentas para poder sacar adelante los presupuestos generales del Estado, no al Partido Popular, porque evidentemente nosotros sí ganamos las elecciones, pero con las reglas del juego son las que son, nos quedamos en la oposición. Yo lo que le invito a Marcos es que hable con su jefe de filas y que le diga a su jefe de fila, bueno, que hable con los que lo invistieron para poder ser presidente del gobierno de España y para poder sacar unos presupuestos tan esenciales y tan necesarios para poder gobernar. De manera muy Pues resumida, es Marcos, una... la respuesta para poder insertar el otro asunto. Sí, 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 que es una pena, que quede muy poquito de sentido de Estado en el Partido Popular y lo estamos viendo no solamente con las cuentas, parece ser que tiene más sentido de Estado Junts, por ejemplo, con un asunto como el de menores, que el propio Partido Popular, en algo que nos duele, que castiguen a Canarias por continuar con esa política destructiva que a nivel nacional está llevando el Partido Popular. Y le voy a señalar varios ejemplos. Está la modificación de la ley de extranjería que el Partido Popular no apoyó en el Congreso de los Diputados, perjudicando a los intereses de todos los canarios y que Coalición Canaria sí apoyó. Estamos hablando ahora mismo también del impuesto turístico, la ecotasa, que empieza a verlo con buenos ojos o con mejores ojos Coalición Canaria, pero el Partido Popular en Canarias está diciendo que no, y lo estamos viendo también con la condonación de la deuda, donde el Partido Popular y la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias se levanta de la mesa de negociación con el Estado, mientras Coalición Canaria permite esa situación manteniendo al Partido Popular en el Gobierno de Canarias, aun cuando se perjudiquen los intereses de esta comunidad autónoma. Pero yo le hago un llamamiento, en este caso a Luz y al Partido Popular, que recuperen mínimamente ese sentido de Estado en las grandes cuestiones que afectan al país y también en aquellas que benefician al conjunto de canarios y canarias, aún a costa de tener que rebajar mínimamente su obsesión con respecto a Sánchez y al gobierno de la nación. Ya llegarán las elecciones y hablando de ganadores, aquí está hablando usted también con un ganador de las elecciones municipales en Teguise. Gané las elecciones y no voy a decir aquello de Núñez Feijóo, de que no soy alcalde porque no quise. No soy alcalde porque hubo un pacto legítimo y democrático entre tres fuerzas políticas, Por Partido Popular, supuesto. Coalición Canaria y Vox, y me desplazaron a las labores de oposición, como pasó exactamente igual en el Congreso de los Diputados en la investidura fallida de Núñez Feijóo y la exitosa investidura de Pedro Sánchez como presidente de todos los españoles. Por eso, Marca, por eso te lo decía, como tú empezaste diciendo que como partido que ha ganado las elecciones va a hacerle un control al gobierno de Canarias, pues yo también quiero decir que en este caso quien ganó las elecciones a nivel nacional fue el Partido Popular, pero por las reglas que nos hemos dado entre todos se pueden hacer pactos. Pero dicho esto, ha sacado un tema que yo no quiero pasar por alto, que es el tema de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Vamos a ver, el Partido Popular jamás se ha negado, y me refiero al resto de las comunidades autónomas, a atender estos menores que vienen pues buscando una vida mejor. De hecho, prueba de ello fue que en septiembre del año pasado hubo un acuerdo entre Alberto Núñez Feijóo y el presidente del gobierno de Canarias donde ponía a disposición pues todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para poder hacer esa distribución de menores. ¿Pero qué pasó? Que al gobierno de Pedro Sánchez, ese gobierno que tiene que ser un gobierno de Estado y no lo es, porque no nos olvidemos que el problema de la inmigración no es un problema de Canarias, es un problema de Estado. Y hay que tratarlo como tal, como un problema de Estado, y todavía no se ha tratado así. Y entonces ahora estamos jugando al gato y al ratón. Llevamos más de un año y medio buscando una solución. Más de un año y medio. ¿Ustedes recuerdan cuando en enero del año pasado yo decía, Canarias no puede más? Pedía esa reunión de presidentes de comunidades autónomas y fue casi un año después. O sea, vamos a ver, vamos a ser serios. Canarias está pidiendo ayuda, pero esa ayuda no puede venir por la imposición, como es lo que ha pretendido el gobierno de Pedro Sánchez. No nos olvidemos que al final esa modificación salió para adelante porque contó con los votos, con los famosos 7 votos de Junts para no derivar prácticamente a ningún menor bajo el comentario de el esfuerzo y la capacidad que tiene cada comunidad autónoma. Hombre, esto es un tema muy delicado y es un tema serio, no es un tema
de titulares, ni es un tema de decir frases, porque no, porque es un tema que hay que estudiarlo a fondo. Pero lo que sí quiero dejar claro es que el Partido Popular no se ha negado nunca a recibir a esos menores. A lo que sí se ha negado es a la distribución que ha hecho el Gobierno de España, o que pretende ser el Gobierno de España, sin contar con ninguna comunidad autónoma. No nos olvidemos que en la última conferencia sectorial de infancia y familia que se celebró, si mal no recuerdo, fue la semana pasada, eh, la ministra hasta se negó a que se votaran los asuntos. O sea, vamos a ver, es un tema muy complejo, Marcos, y tú lo sabes. Y Bueno, mientras estamos hablando de esto, los niños están como están. Ese es el problema. Y mientras Canarias sigue recibiendo esos cayucos. ¿Por qué? Porque no hay una política de fronteras, no hay una política real y necesaria, que es la que necesitamos nosotros. No solamente Canarias, necesita España. ¿Dónde está el Frontex? Tanto que lo hemos pedido por activa y por pasiva. ¿Dónde está? ¿Dónde están esas políticas en origen para poder ayudar a esas personas? Hombre, es un tema muy complejo. No nos olvidemos que aquí, desde Canarias, hemos firmado el Pacto Canario por la Inmigración y hemos firmado todas aquellas situaciones que sean para beneficiar primero a todos estos niños y niñas que vienen en un cayuco y en segundo lugar para ayudar a Canarias. Lo que no se puede hacer es imponer o intentar imponer al resto de las comunidades autónomas pues los privilegios solamente de una comunidad, que curiosamente es la comunidad independentista, que es Cataluña. bueno, Hombre, a mí eso Eh, sinceramente me preocupa. si me sí, permite, pero 10 José Luis. segundos para no desviarnos mucho de los temas Bueno, propuestos, porque el claro, tema lo migratorio, entiendo siguiente es las el 18 de dificultades. mayo, sí. Sí, entiendo las dificultades que tiene el Partido Popular porque sigue rivalizando con Vox en un tema como la inmigración. Es una verdadera pena y solamente recordar que el Partido Popular en el Congreso de los Diputados votó una primera vez que no a la toma en consideración de la modificación de la ley de extranjería, simplemente abrir el debate en la Cámara Baja de representación de todos los españoles, y dos, también votó en contra de la convalidación del decreto ley apoyado por Coalición Canaria y por el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados para establecer una distribución solidaria entre todas las comunidades autónomas de los menores que no solamente llegan y están en Canarias, sino que pueden llegar y estar en cualquier otro rincón de la geografía nacional del país. Ese es el Partido Popular que vota no a los intereses de De Canarias. distribución solidaria, no. Distribución solidaria no es distribución de los intereses de determinados partidos políticos. En este caso, estoy hablando de Junts. Bueno. Vamos a ser claros. Hombre, Vamos a ser mayor claros. insolidaridad que incluso haber existido peticiones por parte del gobierno de las Flores, distintas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, y ni tan siquiera haberse dignado a contestar al que fuera presidente Ángel Víctor Torres de dicha petición, de nuevo me parece que es una muestra que deja muy a las claras la insolidaridad que están mostrando determinadas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y las dificultades que tiene tu formación política, Luz, sí, cuando hablamos de inmigración, porque tiene una fuerza de ultraderecha que les está comiendo parte del electorado y quieren rivalizar con ella en un tema en el que les pediría que asumieran el sentido de Estado que otras formaciones políticas sí están teniendo, entre ellas aquellas que critican sí o sí, como puede ser Junts y los catalanes. Marco, sentido de Estado a Pedro Sánchez, por favor. Sentido de Estado a Pedro Sánchez. Bueno, dicho esto, el 18M, este tema lo abres tú, Marcos, el segundo tema, 18M, manifestaciones, incluso parece que va a haber manifestación en Madrid, ¿no? Por una parte, ¿no? De ese colectivo Canarias tiene un límite, con el que, bueno, vamos a ver nuevamente cómo pues, algunos están en contra del modelo económico y el modelo turístico que tenemos en Canarias. ¿Qué va a suponer para ti este encuentro y cuál es la postura del PSOE al respecto? Pues el Partido Socialista apoya, como no puede ser de otra manera, las manifestaciones que se vienen sucediendo, porque desde luego con cifras récord de turistas estamos en una comunidad autónoma con crisis habitacional, con dificultades para que precisamente la gente que hace posible la industria turística tenga donde vivir. Y aquí en Lanzarote lo sabemos bien, porque hay trabajadores del sector turístico que no llegan para alquilar una vivienda, que tienen que estar en una arruló o que no pueden desarrollar su proyecto de vida porque no pueden acceder a una vivienda. Estamos en una situación de emergencia energética en Canarias. Estamos en una situación de emergencia hídrica porque aquí en Lanzarote en concreto cada día son innumerables los pueblos que se levantan con dificultades para tener agua en sus hogares, y mientras todo eso sucede, pues tenemos unas cifras récord hablando de turistas en una industria que somos capaces de hacer muchas cosas bien, pero que tiene que repartir mucho mejor la riqueza que genera. Por ejemplo, es insostenible que Canarias sea la comunidad autónoma con los salarios más bajos de todo el país, cuando las cifras de rendimientos asociados a la industria turística son históricos. Y de ahí que compartamos muchos de los postulados que se transmiten en esas manifestaciones sociales que no están en contra del turismo.
Yo creo que no se puede tratar de simplificar por parte de algunos diciendo, no, que están en contra del sector que nos da de comer. No, no es así. Lo que quieren es mejorar, cualificar el modelo para hacerlo mucho más justo en términos sociales, para que la riqueza se redistribuya mucho más y también establecer límites. Era impensable hace unos años alcanzar la cifra de casi 18 millones de turistas en Canarias, que es la cifra que tenemos en el año 2024. 17,700.000 turistas nos visitaron. Bienvenidos, pero podemos seguir creciendo hacia el infinitum cuando tenemos unas necesidades vitales de la gente que vive en esta comunidad autónoma y fundamentalmente de la gente que hace posible el desarrollo de esa gran industria que es el turismo. Desde luego, mi respuesta es que no, que necesitamos parar, que necesitamos apostar por más calidad y menos cantidad. Bueno, el PSOE apoya la manifestación, el Partido Popular, Luz, ¿cuál es su postura? Bueno, como no podía ser de otra manera, por supuesto, que respetamos todo tipo de manifestaciones que haga cualquier tipo de colectivo. Pero dicho esto, la verdad que escucho a Marcos y creo que tenemos que hacer un poquito de memoria, ¿no? Porque este problema no viene de un día para otro. O sea, esto creo que todos somos conscientes que esto es un problema que se ha ido generando, no se dan soluciones, no se dan soluciones, no se dan soluciones y al final estalla o explota, llámenlo como quiera. El Partido Socialista ha estado gobernando en Canarias desde el año 2011. Quita los 2 años del 17 al 19, que fue cuando se rompió el pacto entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, pero desde el 2011 lleva gobernando el Partido Socialista. Estamos en el 2025, quita esos 2 años ahora que llevamos nosotros en el gobierno. Entonces, vamos a empezar un poco a mirar nuestro ombligo y a ver quiénes no han hecho sus deberes. ¿Quiénes no han hecho sus deberes? Porque no han hecho sus deberes quienes han estado gobernando. Eso está claro. Y yo creo que eso es lo que la ciudadanía está reclamando. También tengo que decir una cosa. Yo creo que la ciudadanía está harta de vernos discutir porque y tú más, y yo más, y tú más, y tú más. Yo creo que así no conseguimos nada. De eso estoy totalmente convencida. Pero sí es verdad que quiero dejar claro quién ha estado gobernando, porque el Partido Popular no gobernó en Canarias a partir del año 2010. Y entonces la situación de sobreexplotación que hay, la situación de salarios, los peores salarios de todo el territorio nacional, no viene ahora por culpa del gobierno actual de Coalición Canaria y Partido Popular, que en este caso el Partido Popular además lleva la Consejería de Empleo y Turismo. No, o sea, vamos a poner las cosas en su justa medida. Dicho esto, hay que buscar soluciones y por eso, y como además Marcos hoy ha hablado del problema de la crisis habitacional, como he hecho yo también, no nos olvidemos que este ha sido el gobierno que ha declarado la emergencia habitacional, este ha sido el gobierno que ha hablado de la crisis hídrica, este ha sido el gobierno que ha hablado de la crisis energética, este ha sido el gobierno que ha hablado de la crisis migratoria. Sí me gustaría, bueno, pues que ver y tenderle la mano al Partido Socialista y que en ese comentario que ha hecho de que son conscientes de que tenemos un problema habitacional, pues que tiendan la mano y que aprueben el decreto ley que se va a llevar en este pleno, que concretamente se va a votar mañana en el Parlamento de Canarias, porque creo que es una medida más que está intentando poner el Gobierno de Canarias sobre la mesa para poder buscar solución a esta crisis habitacional. Bueno, se le ve en un segundo la conexión a Marcos, parece que ya la Sí, recuperamos. Vale. Disculpen, que me entró una llamada y no sé lo que hice, Vale, le di a no te Lofe preocupes, en no te lugar preocupes. de Alon. Bueno, también Mire, de manera muy resumida, Marcos, ¿Me porque escuchaste? tenemos poco tiempo. ¿Me escuchaste, Sí, sí, Marcos? sí. Mi mano tendida. Escuché con detenimiento, sobre todo la parte de la mano tendida. Sabes que soy del 78, un hombre que propicia y busca los acuerdos, pero no puedo obviar, pues digamos, el surreagazo que nos mandaste a los años de gobierno del Partido Socialista. Pues sí, no renunciamos a los años que hemos gobernado y de hecho la educación en Canarias experimentó una mejoría muy considerable bajo la consejería de José Miguel Pérez en paz descanse. Desde luego hemos puesto incluso arriba de la mesa en estos 2 años de Parlamento, de legislatura, medidas que yo creo que deben de ser valoradas y aceptadas por el Gobierno, como puede ser ese impuesto turístico para obtener más recursos económicos precisamente para desarrollar con carácter finalistas políticas de mejora de los espacios naturales, para poder rescatar derechos edificatorios, porque todavía en Canarias quedan más de 400.000 plazas turísticas que podrían edificarse. Luz, José Luis,
Y creo que debemos de recuperar esos derechos edificatorios porque no podemos seguir creciendo en números de plazas turísticas que van a llevar como consecuencia mayor número de turistas y mayor presión sobre el territorio, pero también un aumento demográfico de las islas que precisamente está ocupando ese debate la Cámara de Representación de todos los canarios, pero también establecer una moratoria para la vivienda vacacional, como se lo hemos dicho, y yo creo que ahí la consejera de Turismo, que es del Partido Popular, no estuvo fina, porque no ha sido capaz de escuchar ya no solamente al Partido Socialista, es que se lo han dicho hasta 3 cabildos de los principales cabildos de islas turísticas del archipiélago, se lo ha dicho incluso algún alto cargo de la Consejería de Turismo que hubiera sido conveniente y sin embargo pues no lo tuvo a bien y de ahí que hayan seguido aumentando exponencialmente el número de viviendas vacacionales que son plazas turísticas en la comunidad autónoma de Canarias. Por lo tanto, acuerdos sí, pero ustedes están ahora en el gobierno, Partido Popular y Coalición Canaria, y les toca también actuar y lamentablemente a las propuestas sinceras de acuerdo del Partido Socialista para tratar de detener el crecimiento en el número de turistas y redistribuir mejor la riqueza que genera esa actividad han sido objeto de rechazo sistemático por parte del gobierno de Canarias. Bueno, una segunda rápida intervención para cerrar este tema. ¿Quieres decir algo más, Luz, o lo dejamos aquí? No, a ver, yo vuelvo a pedir y además hago ese llamamiento al Partido Socialista porque además ha sacado el tema del alquiler vacacional y es verdad que todos somos conscientes de la situación que está viviendo Canarias con el alquiler vacacional y por tanto espero ver pues que el Partido Socialista vote a favor de esa ley de alquiler vacacional que ha traído la consejera, ya se ha traído por parte del Gobierno de Canarias, se ha traído al Parlamento, ya se está tramitando. En este momento estamos en un periodo de ampliación del plazo para presentar enmiendas. Sé que es una ley que tiene muy pocos artículos, pero es una ley muy compleja. Pero sí es verdad que lo que quiero dejar claro es que por parte del Partido Popular en el Gobierno de Canarias se están poniendo medidas sobre la mesa para intentar dar solución a todas esas protestas y esas demandas de la ciudadanía, de todos los canarios. Bueno, este último tema, precisamente lo abre Luz, tiene que ser muy rápido, un minuto tan solo para cada uno, porque nos quedamos sin tiempo. Yo sé que necesitan más tiempo, pero los otros temas se nos han comido, digamos, prácticamente todo el tiempo, y es lógicamente la duda sobre los datos de dependencia en Canarias. Luz, esto se va a abordar también en el Parlamento. Desde tu punto de vista, ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, pues concretamente ayer coincidí con la consejera y le pregunté y le dije, oye, mañana voy a una radio y explícame qué es lo que ha pasado. Entonces me explicó cuál es la situación. Vamos a ver, desde la legislatura pasada parece ser que cuando se mandaban los datos al ministerio, se mandaban datos, por ejemplo, yo recibo una prestación y a lo mejor estoy pendiente de recibir esa prestación. ¿Qué pasa? Que se sumaron las dos cantidades y se mandaron al gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias no ha recibido la prestación que no ha recibido esa persona y de ahí que se detecta el error por parte del gobierno de Canarias y se está corrigiendo. Entonces, sí me gustaría dejar claro que ha sido una situación que viene heredada desde la legislatura pasada, que se detecta el error, porque es un error, porque, oye, quien trabaja se equivoca, quien no trabaja no se equivoca, ¿vale? Y se está solventando y se están poniendo soluciones sobre la mesa para corregir ese error que hay sobre la mesa en estos momentos sobre el tema de la dependencia en el gobierno de Canarias. Marco. Pues es otra más de una consejería, la de dependencia, que no tira, que no jala, como decimos nosotros en esta tierra. Y miren, el debate sobre el Estado de la Nacionalidad, el portavoz de Coalición Canaria apelaba, Fernando Clavijo, a que no le temblara el pulso a la hora de una crisis de gobierno, para que todos me entiendan, a cambiar determinados consejeros y consejeras. Pues en las quinielas, desde luego, la consejera de dependencia está en todas las quinielas, porque ni se comunica bien cara al exterior en una materia bien sensible como es la dependencia y los derechos sociales en Canarias, ni al interior la consejería es un remanso de paz, todo lo contrario. Hoy son los falseamientos o datos erróneos, vamos a ser generosos en la aclaración de los datos de dependencia, pero el otro día era la petición de dimisión por parte de los comités de empresa, precisamente de la consejería, o más allá la petición de retirada de un decreto que no satisfacía ni tan siquiera a los profesionales que tenían que aplicar el decreto que pretendía aprobar la consejera. Por lo tanto, estamos ante un talón de Aquiles del gobierno y desde luego Fernando Clavijo debería de hacerle caso un poquito más a Barragán y acometer una crisis de gobierno porque hay consejerías que no están funcionando y no están a la altura de lo que piden los canarios y canarias, y entre ellas la Consejería de Dependencia.
Bueno, pues tenemos que terminar, nos quedamos sin tiempo, se nos quedan algunos temas sobre la mesa, pero ha sido un auténtico placer tenerles hoy aquí en este ratito de directo, en streaming, a Luz Reverón, a Marcos Vergás, que supongo que para mañana, viendo los temas propuestos, leche con gofio, ¿qué van a desayunar temprano para el Parlamento para Sí, el pleno de sí. mañana, Luz? Sí. Yo no soy de leche con gofio, porque a mí la leche no me sienta bien. Pero Vale, sí, hay que desayunar fuerte, porque son varias horas o muchas horas de debate intenso, pues por Canarias, ¿no? claro. ¿Y en tu caso, Eh, Marcos? Pues mira, soy de café con leche y unas magdalenas o unas galletas María. Soy de desayunar más bien poco y luego a lo largo de la mañana pues algún café va a caer de la misma manera que alguna conversación entre pasillos con la propia Luz, pues también Sí. habrá, evidentemente, porque una cosa es la discrepancia Sí. legítima y el tono a veces pues vigoroso que empleamos en las intervenciones y luego el respeto mutuo que nos debemos de tener todos los partidos y todos los compañeros de mi ciclo. Lo cual le agradezco a los Efectivamente. dos también que haya habido tan buen fair play en este ratito directo. Buena suerte en ese pleno y seguiremos hablando para siguientes tertulias. Muchísimas gracias. Buen lunes. Gracias a ti, José Luis. Gracias. Hasta Buenos días. luego. Muchísimas gracias a los dos. Buenos Hasta días. luego.